Pues buenas tardes, yo quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia de nuestra subsecretaria de Diversidad e Inclusión. Estamos muy contentos con tu presencia y es algo muy importante de lo que queremos hablar contigo. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Estamos en un tema muy delicado ahorita en nuestra situación, que a veces coloca en el ojo a nuestra entidad, y lo que queremos es que las personas sepan qué está haciendo ahorita la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión y la Secretaría. Un tema muy importante para Nuevo León es el tema de la inclusión y, por supuesto, la eliminación de la discriminación. Entonces, la discriminación en las encuestas que han tenido, sacan datos de Nuevo León, nos colocan en una situación muy preocupante, a veces en los primeros lugares de discriminación. Y en estos temas, pues son las personas de la comunidad LGBTI, las personas migrantes, que como ustedes saben, ha habido un gran número de personas. Nosotros hemos recibido a más de 1,000 personas, tenemos un incremento del 80% en la recepción de atención de personas extranjeras en una situación de migración, y eso pues nos hace poner un ojo específico y dar a conocer estas actividades que ustedes desarrollan. Pero hay un tema muy importante para la comisión también, es el contexto de violencia y el contexto que tenemos, en que tenemos que involucrarnos todas y todos, y desde casa, que es la situación de la violencia hacia las mujeres, y que también tienen una discriminación muy marcada en sus actividades. Y quisiera preguntarte en tu opinión, y que nos pudieras dar pues este contexto que existe de discriminación hasta a ciertos grupos. No nos dan, te repito, no nos dan los datos, una muy buena calificación en la entidad, y por eso tenemos que trabajar, y desde este momento te digo, Gaby, trabajar juntas en estos temas, porque tenemos una gran discriminación también a las personas con discapacidad y a ciertos grupos que definitivamente son vulnerables en este tema. Entonces yo quisiera que brevemente, Gaby, nos expusieras este contexto que has detectado desde tu cargo de discriminación en nuestra entidad. Así es, doctora, pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de participar con ustedes en estos momentos, y también pues aprovechando el espacio que podemos tener para dialogar en estos temas. El tema de pues obviamente del cambio del paradigma que tuvimos de una Secretaría de Desarrollo Social a una Secretaría de Igualdad e Inclusión es, digamos, para mí, o quisiera ponerla en ese sentido, el primer parteaguas. O sea, estamos visibilizando y reconociendo que hay un tema que no hemos sabido abordar de manera correcta, que nos queda mucho por hacer, entre muchos otros temas, pero que en este en particular, en el tema de la no discriminación y los logros que podemos tener como gobierno del Estado para lograr la inclusión de estos grupos, pues es un tema en donde tenemos que abocarnos en tiempo y en forma. Y no lo podemos hacer de forma aislada, no lo podemos hacer de forma solamente viendo las cuestiones que un grupo u otro manifiestan. Este es un trabajo que tenemos que ver de manera colectiva y de forma interinstitucional. Entonces, el contexto que sufre el Estado, como bien dicen, incluso me atrevo a decir que las estadísticas nos quedan cortas, porque el desarrollo de los instrumentos que tenemos a la mano y la periodicidad con la que se ha estado dando no son los que quisiéramos, o sea, no son los que nos ponen en la realidad de la situación. Y entonces tenemos estadísticas que van desde el 91% de algunos de los grupos, por ejemplo, de personas trans, hasta 84% en personas adultas mayores, 83, 81, y me puedo ir de ahí, en donde ellos muestran, dicen, manifiestan que sienten poco o nulo respeto hacia sus derechos. Estos números pues los vemos a veces como en el contexto general, en el contexto científico,
pero al final del día son personas. Y esto es el hecho de que en algún momento, en alguna situación, en algún contexto, a algunas de estas personas les ha sido negado o restringido algún derecho, que tal vez algunos de nosotros, por algunas otras condiciones, sí accedemos y ellos no, ellos o ellas, en determinados trayectos de su vida, ¿verdad? Y que les impide luego llegar a ciertos logros que los vayan permitiendo ir avanzando en su dignidad y en el disfrute de su vida diaria. Entonces, el contexto de Nuevo León, la verdad, sí nos enfrentamos a una situación en donde tanto el reconocimiento de los grupos es un gran reto, ¿verdad? Pero también el no solamente irnos a las fuentes oficiales que tenemos actuales, sino generar muchísimas más. Y entonces, que nos permitan que podamos leer los contextos de mejores formas y ver la interrelación, ¿verdad? La interseccionalidad, como le llamamos, de unos con otros. Porque al final del día todos terminan por cruzarse en algún momento. Y entonces, pues tanto las estadísticas de las encuestas nacionales de discriminación como las de cómo vamos Nuevo León y demás, son los que más nos acercan a los números que a veces presentamos de forma oficial, ¿verdad? Pero nos queda muchísimo trabajo por hacer junto con los grupos para evidenciar los números, las estadísticas y las barreras que enfrentan en diferentes temas, en diferentes ámbitos y con diferentes perspectivas. Entonces, pues nos enfrentamos a una sociedad que pudiéramos hasta clasificar en temas en donde tenemos algunas cuestiones de clasismo, xenofobia o machismo, etcétera, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un contexto adverso, difícil, pero que sentimos que desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión podemos hacer cada vez más palpable y más visible, de tal forma que vayamos logrando acciones a favor de los grupos que históricamente han estado discriminados. Gracias, Gaby. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchos grupos que incluso lo que bien señalabas de la interseccionalidad, donde puede ser una mujer indígena, una mujer migrante, y eso hace aún más grave su situación y sus derechos se encuentran en constante riesgo de ser afectados. Entonces, me da mucha esperanza lo que señalas. Qué bueno llevar este tema pues a la mesa y llevarlo y darlo a conocer a todo mundo para tomar conciencia de lo que a veces las personas hacemos de forma voluntaria y a veces de forma involuntaria, y llevar esa cultura de respeto a los derechos humanos a todas las personas. Te quiero preguntar, Gaby, ¿cuáles consideras tú que son las causas estructurales de esta discriminación que tanto daña a las personas en Nuevo León? Bueno, haciendo el análisis de esa pregunta, de hecho, podemos partir de la premisa de que todo esto obedece un orden social, ¿verdad? Y esto se va convirtiendo en realidades que son colectivas hasta cierto punto. El orden social permanece, se fortalece, a veces se modifica, pero también permea en políticas, en acciones, en proyectos y en instituciones. Y por instituciones hablo no solamente del gobierno, porque a veces piensan que cuando hablo yo de instituciones hablo solamente del tema del gobierno. No, hablo en instituciones que van desde la familia, la escuela, ¿verdad? Espacios públicos. Entonces, y gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Todos formamos parte de la sociedad. Y este orden social es al que me refiero, ¿verdad? Cuando esto se va permeando y va bajando en este tipo de programas, acciones, proyectos, servicios, trámites ya de forma muy contundente, ahí es donde se van generando barreras y obstáculos para las personas. Entonces, las causas estructurales obedecen a estos órdenes sociales que en la medida en que van definiéndose, permeando la sociedad, se van bajando incluso hasta lo más clave que es un servicio que puede tener una persona para su identidad, por ejemplo. Y o algún otro servicio que pudiera tener para una licencia de manejar. O para acceder a la escuela o un servicio de salud, o sea, tan sencillo como eso.
Entonces, estos obstáculos y esas barreras van generando exclusión, van generando pasos en donde incluso no pudiéramos no hablar de pasos, sino momentos a lo largo de la vida o del trayecto de una persona que se ponen en pausa y se ponen en pausa por periodos prolongados. Entonces les impiden llegar a otros niveles de garantía de sus derechos, ¿no? Entonces, de acceso a los mismos. Entonces, estos se van ampliando y se van ampliando y se van ampliando conforme una de estos derechos fundamentales, como podíamos estar hablando de la identidad, se va truncando. Y entonces el derecho a una identidad impide el derecho tal vez a un servicio de salud, a un servicio de educación, por lo tanto a un acceso laboral, a una independencia, a un alimento que necesita en su hogar, ¿no? Y esto genera las desigualdades. Y aquí hablamos en el hecho, ahora sí en el trayecto en donde vamos, podríamos verlo gráficamente, pero pues es evidente como una persona considerada trans, por ejemplo, o una persona indígena, se quedó en algún paso de su vida atrás y no accedió a alguna cuestión de derecho que tenía como tal. Y eso le impidió avanzar, si es que así lo hubiera querido decidir, ¿verdad? Si las personas desean permanecer en ese estado, pues también están en todo su derecho, pero si no, ¿en qué medida estamos garantizando esto, verdad? Entonces esas causas estructurales se van de lo muy general, van pasando a lo diario, aquí entre tú y yo, ¿verdad? En quién sí puede, quién no, por qué sí o por qué no, porque en ciertos momentos unos sí pueden acceder y por qué otras personas no. Y en eso se va construyendo toda esta cadenita sistemática, estructural, permanente, que atraviesa leyes, que atraviesa nuestros propios paradigmas, que atraviesa nuestros constructos sociales y luego la forma de dirigirnos incluso hacia las personas, de tratarlos, de ofrecerles un servicio, de escucharlos, ¿verdad? De brindarles los servicios más básicos que garantice su dignidad. Entonces, se van acumulando y esto se va manifestando, esto es lo que va generando como las causas estructurales, ¿no? Esto es como en una lectura muy simplificada de las cosas, pero obviamente obedece a muchas otras cuestiones que podemos ir sumándole a la sopa de complicaciones que una persona en estos grupos históricamente discriminados ha sufrido, y por eso hablamos de históricamente discriminados, porque van una tras otra y tras otra. Y entonces las prácticas se bajan en los ámbitos institucionales y las cosas, como lo hemos platicado en otros espacios, las cuestiones de discriminación, si queremos hablar de cuestiones estructurales, muchas veces se gestan desde las propias familias, dentro de nuestro propio círculo, en lo más íntimo, en lo más cercano. Y entonces las tomas de decisiones ahí están. No tengo el dinero suficiente, ¿quién debe de acudir a la escuela, por ejemplo? ¿No? O si hay alimento, ¿quiénes lo tienen primero o quiénes después? Entonces se van tomando ese tipo de decisiones y junto con otros órdenes sociales que abonan a veces a la misma situación, pues las causas se vuelven estructurales y se vuelven sistemáticas y se vuelven permanentes, hasta que ahorita estamos en un tema en donde es tan difícil cambiar una cuestión de una identidad de una persona, un niño o una niña en su nacimiento, obedeciendo todas las otras cuestiones que han venido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Y por contextos y situaciones y políticas y cuestiones históricas del propio país y de la propia región, ¿no? Que a veces tenemos y que todavía cargamos. Entonces, las causas estructurales todavía las llevamos todos los días, y esas son las que nos llevan, digamos, a la pregunta anterior, que se manifiestan en grupos que continúan siendo discriminados y que en el contexto del Nuevo León, pues se enfrentan a estos obstáculos para acceder a sus derechos. Así es, Gaby. Yo comparto contigo la opinión de que todos tenemos que colaborar, que desde casa todas las personas tienen que participar de forma igualitaria. Todos estamos llamados a cambiar nuestras formas de pensar, a romper los paradigmas a los que tú te refieres, a incluir, a dejar atrás muchas cuestiones de carácter. A veces son valores que no corresponden a la realidad
y que simplemente basta con pensar en lo que padece una persona, de llegar incluso a partir de principios básicos como la solidaridad, la inclusión, la igualdad, y que definitivamente cuando pensamos en las situaciones específicas que sufre cada persona, que la dejan atrás, que enfrenta grandes y grandes problemas y preocupaciones, yo creo que aquí me gustaría mucho saber tu opinión. ¿Qué implica el compromiso de no dejar a nadie atrás en la Agenda 2030 para el desarrollo? Estoy de acuerdo contigo, como lo señalabas antes, en la creación de condiciones de igualdad de cualquier trámite que incluso te obliga y me obliga a mí a tratar a todas las personas por igual y a todas responder con el cumplimiento que tenemos de nuestras obligaciones constitucionales y legales. Pero, ¿qué implica, Gaby, este compromiso de no dejar a nadie atrás de la Agenda 2030 para el Desarrollo? ¿Y cuál es la estrategia del gobierno del Estado? ¿Cuál es tu estrategia desde tu ámbito para cumplir y monitorear los objetivos de esta agenda? Gracias. Pues bueno, el lema de no dejar a nadie atrás, esperemos que no solamente quede como un lema, sino en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como sociedad de no permitir que una persona no acceda a sus derechos y que la dignidad de la persona siempre va primero que cualquier otra cosa. Entonces, la Agenda 2030 lo manifiesta, lo ha promovido y pues es la promesa central y transformadora de esta agenda, ¿verdad? ¿Qué implica? Pues poner fin a todas las prácticas de discriminación que tenemos, a la exclusión que a través de estas generamos y por tanto la disminución de las desigualdades, básicamente. Creo que eso es la respuesta más concreta que pudiéramos dar, porque esas desigualdades son las que van dejando atrás a las personas. Esas desigualdades son las que no, o sea, las discriminaciones y las exclusiones son las que dejan de ver a la persona como titulares de derechos al final del día. Y por lo tanto se generan estos huecos, estos espacios grandes, chicos, medianos, no importa, de diferentes temas, colores, ámbitos, pero que al final ponen a la persona en otra posición en donde se va quedando relegada y relegada y relegada. Y por eso decimos, estás dejándolo atrás constantemente. Entonces, tenemos que cambiar la dinámica de nosotros como sociedad, de nosotros como gobierno, de nosotros como organizaciones de la sociedad civil, como ciudadanía, activistas, para favorecer, ¿verdad?, que las formas de discriminación se vayan eliminando, se vayan atenuando, se vayan incorporando, visibilizando. Entonces, ¿cuáles son nosotros como Secretaría de Igualdad e Inclusión? ¿Cuáles son estas cuestiones? Pues primero que nada, la visibilización, el reconocimiento de en dónde estamos, cuáles son los grupos que históricamente han discriminado, cuáles son las realidades que enfrentan estos grupos. No quedarnos solamente en el libro de texto y en las estadísticas que digo que están limitadas, sino trabajar junto con ellos en generar las agendas colectivas, prioritarias, locales. Seguro vamos a encontrar puntos de acuerdo entre unas y otras, como hablamos en temas de salud, de educación, de identidad, de trabajo, generalmente, pero no significa que eso sea todo el tema, ¿no? Tenemos que ir generando esas agendas, poniéndolas sobre la mesa, hacerlas de conocimiento de todos los actores involucrados, porque no solamente es la Secretaría se encarga de generar estas mesas, de visibilizar los temas, priorizar y poner a los actores que debemos de trabajar en esto en la mesa para cambiar las políticas, los planes, los programas, las acciones y generar también estos procesos de sensibilización que a lo largo de la historia al menos de las instituciones públicas, también han quedado relegados. La gente favorece más el número de atenciones que la calidad de las atenciones, ¿verdad? La escucha, la empatía hacia una persona vulnerable es el primer punto de partida que debemos de tener como gobierno del Estado. Y en nuestros servicios, y en nuestros trámites, y en nuestra visión de construcción, deben de estar siempre plasmados esas
esas visiones. Y si logramos a través de los grupos, con los grupos, llegar a esos planteamientos, pudiéramos ir pensando en solucionar algunas acciones que normalmente los ponen en desventaja y que lo estamos haciendo nosotros, a veces como propio gobierno. Y en la medida que logramos avanzar de eso, pues estaría en nuestras manos alcanzar otras secretarías, otros trámites, otros programas que bajan a la sociedad, o sea, un programa laboral, ¿verdad? Pudiera ser un programa de vacunación para todos los tipos de grupos. O sea, entonces, eso es lo que tendremos que ir construyendo. La visibilización y el reconocimiento es nuestro primer gran premisa para verificar pues, la realidad que viven las personas, favorecer su dignidad e ir creando esta conciencia, pero una conciencia muy, muy, y lo digo así tal cual, muy de uno a uno, doctora. Porque incluso entre nosotros, este es un nuevo aprendizaje para el gobierno, es un nuevo aprendizaje. Hay que aprender a comunicarnos de forma correcta, de forma clara, de forma incluyente. Y lo hemos dejado atrás. Y esos también son principios que se van rompiendo y entonces van generando también un recelo que todavía, a pesar de todo lo que ha pasado, pues aumenta, porque entonces nosotros como gobierno no los estamos reconociendo o los reconocemos en cierta medida o de forma parcial, no en sus términos. Entonces, toda esta parte, como lo manifestamos en la Comisión para la Inclusión y No Discriminación, es un proceso de construcción, pero construcción juntos, de tal manera que logremos ir transformando estas pequeñas cosas, como decía Gaby Zamora, nuestra directora para la no discriminación e igualdad, en las cosas más pequeñas y en las cosas que no se ven o que no están en una estadística, pero que sí se sienten en una oficina cuando te reciben, cuando te dan las opciones que tienes para registrar a tu hijo o a tu hija, o para darle un servicio de salud a tu mamá o a tu papá. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de lograr. La sensibilización es una parte súper importante, no la vamos a dejar de atrás, pero también vienen un conjunto de acciones que tenemos que llevar de la mano. Yo creo que respondes la ruta del gobierno para incluir, para ser iguales. Definitivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que todas y todos tenemos que trabajar, tenemos que cambiar la mente, pero sobre todo, Gaby, las políticas se hacen en los gobiernos, hay que trabajar de forma coordinada todas las instituciones, todas las personas que demuestran como nuestra Gaby Zamora, que tanto, siempre la pongo de ejemplo en la inclusión de las personas migrantes y que es tan conocedora del tema. Yo totalmente de acuerdo contigo. Y yo quisiera preguntarte, Gaby, fíjate que aquí en la comisión tenemos unos grandes aliados. Son aliados porque promueven los derechos humanos de los grupos a los que defienden. Tenemos 108 convenios suscritos y en cada uno de ellos vamos midiendo los impactos que se tienen en capacitación, en apoyo a personas de grupos vulnerables. Y para mí, para la comisión, es de suma importancia contar con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, que van marchando, tenemos incluso ahorita grupos de organizaciones que apoyan temas de salud, temas de migrantes, temas de mujeres, de temas de discapacidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿de qué manera están involucradas las personas de la sociedad civil en las políticas públicas para la igualdad y no discriminación? Y particularmente en los grupos que han sido históricamente discriminados. Claro, bueno, nosotros como Secretaría de Igualdad e Inclusión, y con este cambio, como digo, de visión, de una Secretaría de Desarrollo Social a una de Igualdad e Inclusión, nosotros buscamos el mecanismo correcto para trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar con los ciudadanos, porque no nada más puede ser organizaciones de la sociedad civil. Acercarnos a ellos y traer como una metodología muchísimo más clara de construcción conjunta.
lanzamos la Comisión para la Inclusión y No Discriminación. Y esta comisión es nuestra herramienta, nuestro modelo de trabajo, digamos, para trabajar de forma conjunta. ¿Qué sucede? Pues esta comisión tiene como objetivo ser un órgano de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, asesor, propositivo, analista, ¿verdad?, de las situaciones que suceden para cada uno de los grupos. Y trabaja a través de mesas. Normalmente vemos algunos grupos, colectivos u organizaciones de la sociedad civil en distintos temas, ¿no? Identificamos a veces 2 o 3 o 4, no sé, dependiendo del tema, porque hay unos que la verdad tienen una red muy amplia de apoyos y hay otros que ni siquiera están creados o no hay un trabajo ya como un poquito más institucional por parte de las mismas. Pero a través de convocatorias que ya acabamos de lanzar justo el día de ayer, convocatorias públicas, queremos armar las mesas de trabajo de cada uno de estos grupos. No significa que esta cantidad de mesas sea una cantidad de mesas suficiente. No queremos decirlo así, pero es el primer saque que vamos a dar para los grupos y el primer espacio de trabajo conjunto. De tal forma que puede estar una organización de la sociedad civil o puede estar un ciudadano como tal, que está o se identifica en uno de estos grupos, que le interesa alguno de estos grupos. Y entonces a través de metodologías ya de manera unificadas, podamos obtener esas agendas locales de trabajo que necesitamos, con el afán de que desde la Secretaría sepamos hacia dónde tenemos que ir enfocando nuestros esfuerzos, el esfuerzo humano, el esfuerzo presupuestal, el esfuerzo de otras instituciones hacia un mismo objetivo. Entonces, la incorporación de la sociedad civil para nosotros es la base en nuestras tomas de decisiones y son junto con otros órganos como puede ser también una universidad que se quiera sumar, ¿verdad? Alguna otra institución pública que se quiera sumar a la mesa, pues ir generando esto, pero en un diálogo horizontal, ¿verdad? En un diálogo en donde todos los que están sentados en esa mesa manifiestan de forma ordenada, con una metodológica horizontal, sin niveles, ni poderes, ni nada. O sea, queremos verificar la realidad de lo que se está viendo. Entonces, esta parte es muy importante para nosotros porque son los insumos con los que vamos a estar trabajando, Olga. Entonces, la verdad es que sin esta comisión para nosotros la Secretaría de Igualdad e Inclusión sería como Secretaría de antaño, en donde solamente desde el escritorio y desde su propia percepción construye sus políticas y sus programas y sus acciones. Y no. Queremos revertir el sentido de las cosas y junto con ellos hacerlo. Entonces, esta es la manera en que vamos a estar trabajando. Yo espero que conforme los años nos vayan permitiendo, logremos ir articulando temas o mesas que sean necesarias para algunos otros grupos o temáticas muy importantes o puntuales que pudiera haber. Entonces, que nos ayude a nosotros como gobierno a tomar mejores decisiones o cambiar algunos órdenes, procesos que tengamos al interior, reglas de operación, que son las que al final del día bajan al ciudadano, ¿verdad? Y que ponen en esta desventaja como ya hemos hablado. Entonces, pues esa es la manera en que vamos a estar trabajando hasta ahorita y bueno, siempre con la política y la apertura de puertas abiertas. El tema de la escucha para nosotros es un tema en donde la secretaria Marta Herrera ha puesto el ejemplo y nosotros dentro de la Secretaría, nuestro primer punto de partida es siempre estar abiertos a la escucha y al diálogo. Te felicito por eso, yo le quiero felicitar porque sí es de gran importancia, son las organizaciones de la sociedad civil las que conocen las problemáticas, los trámites de gobierno en donde a veces encuentras un obstáculo y hay que identificarlo, me parece muy acertado y también me parece muy importante toda la inclusión de lo que son los temas de los universitarios, los niños, las niñas, que es desde ahí donde vamos a empezar también a incluir y a evitar los tipos de discriminación. De verdad encantada de que estés aquí y nos gustaría, por ahí debía haber empezado, Gaby, por decirte, ¿qué hace para nuestros amigos
que nos escuchan y que te van a ver y que nos dijeras qué funciones tiene la Secretaría, qué es lo que haces tú, qué es lo que quieres que todos sepan que haces. Ok, bueno, pues la Secretaría, y me voy a tomar con todo el respeto de parte de la Secretaria, pues la Secretaría va a trabajar a través de un sistema y la Secretaria Marta es siempre muy clara y muy específica en cómo se visualiza esto y voy a tratar de ponerlo en palabras. La Secretaría de Igualdad e Inclusión, a través de sus subsecretarías, son las áreas que se van trabajando, ¿no? Tenemos una subsecretaría en donde nuestro objetivo es prevenir, es la subsecretaría de prevención. Transitamos a otro dentro de nuestro esquema, así si lo vemos como en un círculo virtuoso, a la subsecretaría de oportunidades. Ahí están concentrados programas que atienden los principales temas de carencias. ¿Ok? Ahí podemos encontrar un hambre cero, ahí podemos encontrar los apoyos a las personas con discapacidad, ahí podemos encontrar el desarrollo de programas como jefas de familia. Entonces, prevenimos, atendemos y en esta atención también reconocemos las cuestiones que a veces por cuestiones de naturaleza, inundaciones, incendios, cuestiones que suceden, que están ajenas, digamos, a nosotros, también son atendidas desde ahí. O sea, la emergencia, también colaboramos junto con las instituciones para darles apoyo a los ciudadanos. Entonces, prevenimos, atendemos, trabajamos a través de las organizaciones de la sociedad civil y ahí es donde la Subsecretaría de Alianzas Estratégicas son los que se pueden acercar con nosotros las organizaciones y se les dan los apoyos mensuales por convocatoria, por proyectos, y eso se ayuda a favorecer su ejercicio, o sea, su trabajo diario. Nosotros trabajamos a través de las organizaciones de la sociedad civil. El trabajo de las organizaciones de la sociedad civil nos ha puesto el ejemplo en muchos de los procesos que deberíamos estar siguiendo. Y entonces, de manera colaborativa y ya siguiendo una agenda de visión que tenga la Secretaría, las organizaciones se suman a estas agendas y trabajamos todos en un mismo sentido, en un mismo canal, en una misma dirección. Prevenimos, atendemos, trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil, generamos desarrollo a través de los centros comunitarios, en nuestros espacios, en nuestra infraestructura que tenemos ahí. Y en esta subsecretaría de centros comunitarios están todos los talleres a los que pueden acceder de forma gratuita jóvenes, niños, niñas, mamás, papás, adultos mayores. Entonces hay una oferta, digamos, en estos centros comunitarios que está a disposición de todos, de forma gratuita, de forma abierta, y pueden acercarse a cualquier espacio físico de un centro comunitario que tengan próximo. Y nosotros, esta Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social, nos encargamos de lograr permear a través de los programas, proyectos o acciones con un enfoque de no discriminación y de inclusión. Entonces, si vemos todo este sistema, este abanico, este círculo virtuoso, deberíamos estar transitando constantemente a través de él. La Secretaría lo que quiere es permear las estructuras con enfoque de no discriminación e inclusión, previniendo, atendiendo, trabajando de manera conjunta, desarrollando capacidades y por lo tanto generando espacios de inclusión y de no discriminación. Entonces, eso es nuestro quehacer diario. Nosotros estamos a disposición de cualquier persona. Yo sé que el cambio de la Secretaría también ha tenido pues un impacto importante. La gente se ha acercado con nosotros y a veces nos dicen, bueno, ¿qué sigues haciendo o qué ya no haces, no? ¿Qué programas siguen vigentes, cuáles no? Entonces, pueden acceder ya sea a la página de internet o pueden acercarse con nosotros y estamos en total disposición, para eso estamos, de servirles y orientarles. Si hay algún programa o alguna acción que favorezca a la persona, nosotros lo podemos poner a disposición. Y también, pues, obviamente, el trabajo de los gabinetes, doctora, vino a concentrar muchísimo la información que desde la Secretaría tenemos del resto de las secretarías. El trabajar a través de gabinetes, pues nos ha hecho trabajar muchísimo más, con mayor apertura
en secretarías como son la de salud, la de educación, cultura, mujeres. Y entonces el conocimiento del trabajo diario también permea. Para nosotros también ya es muchísimo más abierto, más sencillo hacer referencias y contrarreferencias de servicios que se necesiten. Y entonces esto, la verdad, nos ha ayudado mucho a avanzar. Invito a que cualquier persona que esté en una necesidad de alguna duda o cuestión que necesite, se acerque con nosotros y con todo gusto nosotros lo orientamos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Pues encantada, pero es una última pregunta muy breve, pero creo que es la más difícil. ¿Cuál es tu visión al término de la administración sobre el tema de la inclusión? Disminuir las brechas de desigualdad. La verdad, la Secretaría de Igualdad e Inclusión busca disminuir estas brechas de desigualdad. No queremos perdernos en la infinidad de temas que hay, pero la verdad es que si logramos disminuir las brechas de desigualdad y vamos por ese camino, todas las subsecretarías abonando a eso, vamos a lograr que disminuya la discriminación. O sea, todas las desigualdades tienen como resultado cuestiones de discriminación, de exclusión. Si vamos por ese camino, nosotros vamos a lograr que esto conlleve en futuras acciones para disminuir la discriminación, favorecer la inclusión social en nuestro Estado. Muchísimas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a Yo quiero que ustedes. sepas que la comisión, el tema de la inclusión es fundamental. Lleva a garantizar muchísimos más derechos. Entonces, quiero que cuentes con la comisión, que todas las personas sepan que cuando tienen alguna duda acerca de un trato desigual que se les dé en algún lugar, vamos a estar en estrecha colaboración, los vamos a vincular con Gaby, con las Gabys de la Secretaría, con Marta Herrera, y que vamos a estar trabajando juntos. Es la forma, es apoyarlos antes de que se vulnere un derecho. Ese es mi ofrecimiento, cuenta con la comisión. Muchísimas gracias, doctora. Te agradezco, doctora, de verdad enormemente que hayas asistido. Sé que tienes que andar trabajando ahorita en temas de inclusión y que te doy cuenta, pero es muy importante para la comisión promover lo que hace. Claro que sí, cuenten con nosotros y en cualquier otro momento que se necesite, nos volvemos a reunir. Somos un brazo de ustedes. Muchísimas Estamos muy contentos de esta invitación y estoy segura que vamos a seguir permaneciendo en muchos espacios de manera conjunta. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias.